Laura, ¿por qué la educación transformada? Si yo pienso que los chicos no quieren ir al colegio, si pienso que se aburren, si siento que los docentes enseñan como ellos aprendieron, me parece que es momento de hacer algo. Y me parece que tanto los alumnos como los padres, como la sociedad, como los docentes, están pidiendo a gritos un cambio en la educación. Así que bueno, me parece que llegó la hora de que podamos hacer algo. Sí, a mí me suena transformada algo que ya tiene que ocurrir o que haber ocurrido. Y me parece que tenemos que dejar de hablar de futuro y empezar a hablar de presente, de realidades, claro, de concreciones. Y del pasado, porque viste, todo el mundo está anclado en el pasado o en el futuro. Lo que hago de toda la vida, o esto sería bueno que se hiciera, pero nadie lo hace en el presente, así que es excelente eso que decís vos, empezar a hacer. Es un hecho. ¿Y cómo empezamos? ¿Por dónde te parece que hay que empezar? Yo creo que lo que primero tenemos que pensar es cuáles son los espacios que tenemos que intervenir. Cuando hablas de una educación transformada, ¿en qué estamos pensando? Y estamos hablando de los docentes, estamos hablando del clima en la institución, estamos hablando de los recursos, de la pedagogía, de los mismos alumnos. Y me parece que en ese sentido lo que tenemos que empezar a hacer es analizar cada uno de estos agentes y estos espacios para intervenir y ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos que hacer para brindar la mejor educación posible hoy. A mí se me ocurre, por ejemplo, el tema del clima institucional, ¿no? Si un alumno entra a un colegio y ya ve un director con cara larga o un docente que dicta en piloto automático pero que no le pone entusiasmo o pasión, ¿qué ganas va a tener este chico de empezar a aprender? Entonces me parece que cuando nosotros empezamos a intervenir todos estos espacios, lo que podemos brindar es una serie de pasos muy específicos para que cada uno pueda subirse a un tren y llegar a la estación, y si vos no te tirás por la ventana, vos sabés que vas a llegar. Entonces me parece que la educación transformada tiene que ser una serie de pasos muy concretos, con rutinas, con rituales, para que el docente y el directivo sepa qué hacer en el día a día en el colegio. Sí, a mí lo que me parece que hay muchas ideas dando vuelta, mucho marco teórico, mucho marco referencial, y poca concreción en el aula, o sea que hay un gap entre lo que se dice que se debe hacer y lo que realmente se hace. Pero vos viste que la escuela del pasado tenía, esto lo hemos hablado mucho, muchos rituales, ¿no? Muchas rutinas, izar la bandera, levantarse cuando entra el docente. Si vos pensaras en rituales y rutinas para la educación de hoy, ¿en qué pensarías? Y empezaría primero a descubrir que hoy lo que necesita la escuela es transferir habilidades, no conocimientos, ¿no? Porque el conocimiento está a un clic de cualquiera. Entonces, lo primero que haría sería rutinas que instalen determinadas habilidades. Primero, elegir qué habilidades tienen que haber, y una vez que uno eligió esas habilidades, saber qué rutinas hacen para que esas habilidades aparezcan. Por ejemplo, las rutinas antiguas, como izar la bandera o formarse, tenían que ver con buscar algo disciplinar, que los alumnos tengan una determinada compostura externa que respondía a una mirada de lo que debía hacer cada uno. O sea, lo que importaba eran las formas más que el fondo, lo que importaba era adherir a un país que se estaba construyendo, entonces por eso es que se izaba la bandera. Hoy esa rutina tiene que estar transformada a buscar el fondo de los sujetos, de las personas, a descubrir que cada uno somos distintos, a descubrir que cada uno tiene una emocionalidad y que tiene que ponerse en acción. Y entonces, por ejemplo, una rutina de inicio de clase sería a ver cómo los recibimos en la entrada del colegio. Hay una persona que lo saluda, le pregunta cómo está, o sea, ¿lo subjetiviza al alumno o es un número que pasa? Esa es una rutina, por ejemplo. En el aula empezar con una agenda para que sepamos a dónde tenemos que ir. Y esto que vos estás diciendo a mí me hace acordar de muchos chicos, viste, que le dicen a los papás: mamá, ¿para qué voy a estudiar esto? Si igual la computadora lo estudio en 2 minutos, ¿para qué tengo que ir al colegio? Entonces, esto de empezar a cambiar el foco me parece que nos ayuda a entender cuál es la educación que tiene que venir realmente. Totalmente, porque el ser humano, digamos, es un cúmulo de habilidades que la ponen en acción en una determinada situación. No es un cúmulo de conocimientos aislados, ¿no? Hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, que es Borges dice que es la persona que más recuerda cosas en el mundo, pero que no le sirve para nada, porque esos recuerdos los tiene puestos uno al lado del otro, pero no los puede categorizar. Entonces, en el momento de usarlo, no sabe cuál de esos recuerdos tiene que haber, porque ¿qué le falta? Una habilidad cognitiva para aprovechar. Eso es lo que la escuela tiene que dar. Lo que la escuela hace normalmente es acumular recuerdos, o sea, aprender de memoria determinadas cosas que después, a la hora de usar para entender la realidad, no funcionan. No las puedes evocar. Tal cual. Freddy, si yo te apurara un poco y te preguntara a vos,
¿qué pensás que va a pasar con la escuela del futuro? ¿Vos pensás que la escuela va a seguir existiendo como está hoy? Yo creo que como está hoy no, esto claramente, o sea, la escuela de hoy no tiene nada que hacer en el futuro. Lo que creo que la escuela va a ser un espacio de socialización, de encuentro con el otro, de descubrir la propia subjetividad, de descubrirse quién es uno y ayudarse a transformar, más cuando las familias en realidad se están corriendo de la escena de la construcción de esa subjetividad. Entonces hay poco padre y poca madre que esté mucho tiempo con los chicos. Entonces ese proceso de socialización alguien lo tiene que hacer, creo que es el lugar de la escuela. Y además el tema, ¿no?, de volver al docente comprometido, con vocación y apasionado. Porque no podemos hablar de capacitación y no podemos hablar del docente del futuro si el propio docente no encuentra en sí mismo esa fuerza, esa vocación y ese entusiasmo por transmitir el conocimiento. Porque en definitiva, el docente ya no es más fuente de conocimiento. Esto fue hace muchísimos años. Hoy el conocimiento está, como decías, a un clic de distancia, en la computadora, en el celular, en el Google, en todos lados. Entonces me parece que volver a conectarse con la educación y ver cómo podemos volver a poner al alumno en el centro de la escena es la base de lo que va a ser esta escuela que queremos transformar, la educación que queremos transformar. Entonces vos decís, digamos, que hay como ámbitos de esta escuela transformada. Uno, dijiste el clima escolar, que con las características, dijiste el docente, y estás diciendo algo del alumno. ¿Cómo sería el alumno en esta nueva escuela transformada? Y este alumno en la nueva escuela transformada es una persona que tiene que poder pensar. Vos fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que el directivo le pide al docente que le enseñe a pensar al alumno, pero el propio docente no puede pensar porque cada vez que quiere hacer algo viene un director a preguntarle ¿por qué están caminando? ¿Por qué están fuera del aula? ¿Por qué hablan fuerte? Entonces eso es como que le saca el empoderamiento al docente. Y el docente puede empezar a tomar decisiones cuando empieza a encontrarse con ese alumno y ve qué necesita el alumno. Y el alumno necesita elección. La elección baja el nivel de estrés y sube la motivación. El alumno necesita no hacer lo que está haciendo todo el mundo en el mismo momento. Capaz que alguien esté escuchando una charla del docente y alguien prefiere investigar o alguien prefiere empezar a ver cómo conecta toda esa información y arma su propio aprendizaje. Entonces necesitamos empezar a pensar en qué es lo que realmente necesita el alumno. El alumno lo que necesita es desarrollar estas habilidades que vos decís. El pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la resolución de problemas. Porque la realidad es que ni vos, ni yo, ni nadie sabe cuáles son las carreras que van a estar en el futuro y nadie sabe qué habilidades van a necesitar los chicos en el futuro. Lo que sí sabemos es qué habilidades blandas van a necesitar. Y yo creo que tenemos que empezar a trabajar en brindarle a los alumnos la posibilidad de trabajar el enojo, la frustración, la creatividad, la innovación, la resolución de problemas, que no importa qué carrera surja, que no importa qué trabajo busque, esas cosas sí va a poder aplicar. Pero claramente hoy la educación no está brindando esa capacitación. Entonces, a ver si entiendo bien, cambiamos el clima, cambiamos al docente con esta lógica que venimos hablando, atendemos a este alumno y entonces lo que vos estás diciendo que lo tengo que cambiar son los diseños curriculares, o sea, ¿qué es lo que ocurre en Hay la una escuela? brecha enorme entre qué necesita aprender el alumno y qué está aprendiendo el alumno en el colegio. ¿Cuántas veces te pasó, vos vivís en colegios, cuántas veces te pasó de escuchar a alumnos que dicen, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cuántas veces escuchaste a un docente que dice, ¿para qué servirá esto que estoy enseñando? Entonces, claramente hay que cambiar el programa, hay que cambiar los diseños curriculares, hay que entender que los recursos también son eso, un recurso entre un montón de recursos. Hoy el recurso más interesante que tenemos es el mundo. ¿Y cuántos colegios están realmente trabajando con el mundo? En vez de escribir una composición, trabajar con un blog, que lo puedan leer chicos de cualquier parte del mundo, trabajar con wikis, trabajar con todo lo que tenga que ver con realidad virtual. Es decir, nosotros tenemos que cambiar lo que es la parte curricular y lo que es la parte de recursos también. ¿Por qué les encanta ver National Geographic en sus casas? ¿Por qué les encanta ver History Channel? ¿Por qué les encanta ver El Precio de la Historia y después se aburren en la clase de historia? Porque la clase de historia es un estereotipo de la historia, en realidad. Una de las cosas que estuvimos investigando es que si se enseña en profundidad, pero en profundidad, un área, la que sea historias naturales, sociales, si se enseña a pensar como piensa el científico de ciencias naturales o el científico social o el matemático, en esa enseñanza en profundidad viene un conjunto de habilidades que traen la enseñanza. El problema es que la escuela hace un manual de la enseñanza, o sea, la hace como tan estructurada, tan cuadrada,
que tan no podés formalizada, salir de ahí. que no puede salir de ahí, que al final es un discurso que alguien dijo en relación a una realidad que no es tal. Y alguien repitiendo un discurso. Alguien repitiendo Porque un vos discurso. cuando ves al Estereotipado. señor, claro, que está hablando de, no sé, History Channel, lo que él está haciendo es absolutamente apasionado y transmitiendo Tal cual. una pasión que tiene. Una Cuando el hipótesis de la realidad X. Esto es lo que ve, la realidad, esto el mundo se va a acabar. Una hipótesis de la realidad. que te ayuda a pensar. Que te ayuda a Que pensar. te genera preguntarte. Y yo creo que es otra de las cosas que tenemos que trabajar en el colegio, ¿no? La metacognición, enseñarles a los chicos a pensar. Entonces, cuando ves esta imagen, ¿qué ves? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? Lo multisensorial también hay que incorporarlo en el aula. Entonces, la idea no es contenido sí, contenido no, porque digamos, muchos nos pueden decir, bueno, entonces ustedes quieren una escuela que no transmita nada. No, que te lo transmita en profundidad, con pasión, con marco teórico, con referencias teóricas de lo que se está haciendo, pero no un discurso prearmado, un discurso modelizado como nosotros creíamos que eran los héroes patrios. Digamos, no es lo mismo encontrar un San Martín en todas sus facetas, como padre, como esposo, como luchador, como ideólogo, como miembro de una logia. No es lo mismo encontrar ese San Martín que uno arriba de un caballo, que no se puede tocar, que describimos las situaciones históricas y no como un conflicto humano. Cuando uno descubre ese otro San Martín, uno también se identifica, porque a mí también me pasó tomar una decisión, ir por un lado y para el otro. Esa parte humana transmite un conocimiento y transmite una serie de habilidades para la vida. Y además el desarrollar esto de niveles más altos de pensamiento, en donde de repente, si San Martín no hubiera estado a cargo de tal o cual situación y hubiera estado otra persona, ¿qué crees que hubiera pasado? ¿No? El empezar a generar como una disonancia cognitiva y obligar a los chicos a pensar diferente. En uno de tus libros vos retomás las 3 preguntas de Costa, que a mí me pareció súper, los 3 niveles de preguntas, me pareció súper interesante. Yo creo que la escuela entra en el primer nivel de las preguntas, o sea, pregunta el hecho, la evidencia, lo que está, no analiza ni crea, digamos, que sería el último nivel o siguiendo la taxonomía. Yo hablo de eso en 2 libros, en Si querés, en Que enseñes no significa que aprendan y en Aulas Motivadas. Y en los 2 libros yo lo que trato de hacer es activar un poquito al docente para explicarle que en la medida que él siga haciendo el mismo tipo de actividades o el mismo tipo de evaluaciones en donde los chicos meramente tienen que llevar información de un lado al otro, quién descubrió esto, quiénes son los personajes, lo que haces es que trabajen en un nivel que no genera un nivel más alto de pensamiento. Cuando vos llevas a un nivel 2, que sería el procesar la información, y haces preguntas para que puedan procesar eso, o un nivel más alto, que es aplicar lo que aprendieron, hacer un esquema del barrio donde vivía, no sé, Romeo y Julieta, entonces lo que vos estás haciendo es ayudarlos a desarrollar su propio pensamiento y empezás a sacarlos de ese lugar pasivo para ponerlos en un lugar activo. Vos pensás que venimos hablando, ¿no? Dijimos el clima, los docentes, el nuevo alumno, el diseño curricular, y esto viene muy atado al examen. Yo hice una experiencia que hago en varios de los cursos, que tengo una prueba estandarizada para segundo y tercer año de secundaria, y se la tomo a todos los presentes, que son o profesores o licenciados, lo que sea. El promedio de nota es 4, de 1 al 10, 4. Y sobre biología y ciencias sociales. ¿Por qué? Porque es una prueba memorística, multiple choice memorística, nadie la prueba. Y lo que hago es pasarlo, que lo hagan y que se lo corrija el compañero. Entonces le pregunto, ¿cómo te sentiste? Mal, me sentí expuesto. Entonces yo digo, no hay que cambiar el modo de evaluar, primero, memorístico, o sea, el instrumento que apela a la memoria y no desarrolla una habilidad. Segundo, el modo violento de decirle al otro, vos podés, vos no podés, bueno, lo que vos siempre hablás de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. O sea, evaluar de este modo. Yo te propongo algo. Sí. Hacemos un programa nuevo y hablamos de evaluación. Dale, hagamos eso. Bueno, buenísimo. gracias, Freddy. No, a vos, sigamos hablando de esto. Bueno, un gusto, gracias.